fundamental. Pero no, para mí el trabajo es elemental y yo creo que el periodista tiene que saber evolucionar, tiene que tocar todos los palos, tiene que experimentar, tiene que sorprenderse, en fin. Y Herrera en ese sentido es un gran ejemplo porque sabe hacer más o menos todo, toca el piano a cuatro manos, ¿no? Y hablando precisamente de tocar todos los palos, está ahora mismo en Al Rojo Vivo, que de hecho colaboran, ¿no? Yo creo que una vez a la semana. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo termina allí? ¿Cómo fue la primera llamada? Sí, ¿Y sí. qué te parece? Pues mira, me llamaron, me acuerdo perfectamente, yo estaba en la sala de prensa del Partido Popular el lunes 24 de julio de 2022, día después de que en España se hubieran celebrado unas elecciones generales que probablemente serán de las elecciones generales que más se recuerden con el paso del tiempo, porque han sido las elecciones generales más anómalas de la historia, ¿no? Son las elecciones en las que gana un partido, pero ya se sabe en cuanto al resultado queda cerrado que no va a poder gobernar, pero tampoco se sabe muy bien que el que ha quedado segundo vaya a tener la capacidad de conseguir los apoyos necesarios para seguir en el gobierno, en el que había una serie de expectativas que quedaron totalmente desterradas, es decir, fueron unas elecciones que yo creo que a todos nos marcaron muchísimo. Y estando en esa sala de prensa, pues me recibo una llamada, oye, que si quieres venir al Rojo Vivo, a la mesa de análisis. Yo es verdad que ya llevaba un año haciendo política nacional de manera muy intensa, dejándome ver continuamente por el Congreso de los Diputados, por el Senado, incluso a veces en el Palacio de la Moncloa en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, en la sala de prensa de Génova. Y bueno, pues oye, tuve mucha suerte porque pusieron las miras en mí, me dieron una primera oportunidad y esto espero que Ferreras no se moleste porque lo cuente, pero yo lo cuento abiertamente. A mí él me sorprendió muchísimo porque uno de los grandes pecados, a mi juicio capitales, que tendemos a cometer todos de manera generalizada es prejuzgar a la gente. Todos partimos de la base de que fulanito es como tú te has imaginado en tu cabeza y ya incluso a veces estableces un veto previo. Yo vengo de un entorno social bastante conservador, ideológicamente hablando. Tengo amigos de todos los colores, sabores y olores, pero efectivamente mi entorno pues familiar, más íntimo, pues no son personas particularmente de izquierdas, ¿no? Y bueno, pues como os podéis imaginar, muchas veces Herrera es prácticamente la Diana sí, de... parece como la bestia negra, ¿no? Bueno, pues oye, conmigo fue educadísimo el primer día que estuve allí, fue súper amable, recuerdo que me trató con mucho cariño porque, oye, yo era un principiante y en la mesa de Al Rojo Vivo suelen ir personajes de mucho nivel, por lo menos mediático, es decir, gente que ya tiene una trayectoria muy dilatada, una experiencia más que sobrada en ese formato televisivo y que controlan la escena como nadie, ¿no? Yo fui allí con 27 años, creo que tenía, 27 años, sin haber pisado un plató como el de la Sexta en mi vida y sin haber tenido un debate político nunca. Y oye, él fue muy cariñoso, me tendió la mano durante todo el programa, me guiñaba el ojo y tal, o sea, como con mucha complicidad, ¿no? Tratando de hacerme fácil aquellas 2 horas que para mí eran un reto, vamos, imagínate, o sea, eran como una prueba de fuego, ¿no? Y sí que se me quedará grabado para siempre que cuando acabó el programa me dijo, dice, oye, mira, no sé si me dijo que había estado bien, pero más o menos me dio la aprobación de primera prueba superada y me dijo, aquí tienes tres opciones. La primera es informar, es decir, tú eres un periodista que haces información política, pues tú vienes aquí con tu información y nos la cuentas. La segunda es hacer análisis, que es una de las cosas que más se hacen a día de hoy. Pues oye, tú estás metido en el ajo, tienes todos los ingredientes, conoces las entrañas de la política, te relacionas con los políticos y narras el día a día de la política. Entonces tú analizas un poco el porqué de una decisión política, el qué es lo que puede pasar con respecto a algún asunto, etcétera. Y me dijo, y la tercera opción que tienes es opinar. Es decir, tú eres libre de elegir de las tres opciones que te acabo de dar la que tú quieras. Lo único que te voy a pedir es que la que elijas, la elijas con mucha educación y con respeto. Que no vengas aquí a pelearte con nadie, ni a faltar el respeto a nadie, en fin. Y he de decir, por contra de lo que mucha gente se piense, que a mí no me ha vetado nunca un comentario, un pensamiento.
no ha habido nunca una reprimenda por algo que haya podido decir en el programa que pueda contrastar con sus opiniones o con su ideología. Y el ambiente que me encontraba en Al Rojo Vivo, sobre todo con el equipo de gente que conforma Al Rojo Vivo, es un ambiente sano, de gente que puede discrepar, pero la discrepancia no acarrea un veto personal, en el sentido de que si ya piensas distinto no te puedes relacionar con esa persona, al contrario. Muchas veces para mí la discrepancia es complementaria y hasta puede ser positiva, porque te puede ayudar a entender una realidad que tú, bueno, pues por cierta cerrazón, pues no has sido capaz de entenderla. Por lo menos que te ayuda a empatizar. Yo creo que es una clave muy importante en la vida de las personas. Y en general la experiencia en Al Rojo pues es buena. Yo creo, Pepe, Pepe Luis, al final todo ese prejuicio, ¿no? Que hay sobre Ferrera y en otros lados sobre Vicente Vallés, seguramente en las familias de izquierda sobre Vicente Vallés o Carlos Herrera, ¿no? Viene de la polarización que hemos comentado al inicio con la tauromaquia, ¿no? Entonces a mí lo que veo del trabajo del periodista es que es muy difícil ganarse la credibilidad, ¿no? Porque tú si tienes opiniones conservadoras, el de izquierda te prejuzgará mucho, ¿no? Y si tienes opiniones más progresistas o incluso liberales, ¿no? Probablemente en el otro lado se te prejuzga mucho, ¿no? ¿Cómo, cómo batalla un periodista contra esta credibilidad? O sea, el problema, para mí uno de los cánceres del periodismo es confundir información con opinión. Y en ese aspecto, desgraciadamente, y hago autocrítica, la profesión puede que se esté equivocando eh, tratando de llevarse la opinión al terreno de la información. Yo me parece que es elemental que un periódico, que un medio de comunicación tenga una cierta línea ideológica, o sea, tenga una definición para que el público lo pueda identificar. Pero me parece triste que la definición ideológica de un medio de comunicación sea como un perímetro y que ya si se autodetermina como un periódico de línea conservadora, pues todo el mundo piense que la información que está dando es para beneficiar a la derecha y que si de lo contrario pues es un periódico de línea progresista, pues ya todo el mundo piense que la información que da es para favorecer a la izquierda. En parte eso puede ser, o sea, esa percepción puede calar en la sociedad porque se hayan cometido errores en los periódicos y en los medios de comunicación en general y se haya tratado de favorecer a un partido político determinado desde los medios de comunicación. Los medios de comunicación, en mi humildísima opinión, que soy el último mono yo de este zoológico, ¿no? Para hablar, porque hay gente que tiene mucha más experiencia, más sabiduría y más formación que yo, pero en mi humildísima opinión, el periódico, o sea, el periodismo tiene que tener una labor esencial que es informar. O sea, sacar a la luz aquello que el poderoso no quiere que se sepa o aquello que uno piensa que puede serle útil a la sociedad, ¿no? Al final, la labor del informante es clave, es decir, es que no se puede entender una democracia sin el papel de los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues hay una serie de elementos que han ido degradando al periodismo y algunos elementos son internos, es decir, han sido responsabilidad de la profesión y hay otros elementos también que son externos, ¿eh? Y yo pienso que la política y la polarización creciente pues es un elemento externo que no nos ha beneficiado de ninguna manera, que nos ha perjudicado mucho. Porque al final, oye... Lo que pasa es que yo creo que los medios la han abrazado, ¿no? Porque